Bienvenidos a la nueva etapa del fruto prohibido. Solo hay algo mejor que caer en la tentación y eso es reincidir en ella. Aquí vamos a seguir devorando la manzana de la crítica con información veraz y opiniones disruptivas. Diremos lo que otros callan y escucharemos los susurros de la serpiente del conocimiento frente a la propaganda y la verdad oficial que suelen mentir. Ya lo saben, el nuevo fruto prohibido es más dinámico, más audaz, más temerario, pero con el mismo güey. Bienvenidos. La lucha sigue. Ya está en México. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, inició su gira de trabajo en nuestro país. Es una gira muy intensa de unos cuantos días y la verdad es que el asunto está muy caldeado por la decisión del Comité de Desaparición Forzada, también de la ONU, para citar de carácter urgente a la Asamblea General, precisamente de las Naciones Unidas, para discutir el tema de las desapariciones en México. Veamos lo que dice Volker Turk en su llegada a la Ciudad de México. As you can see, I'm in Mexico City on an official visit to meet with civil society, with victims of human rights abuses, with the families of the disappeared, with the authorities, with the president, the different ministers, and the different institutions of the state. It's very important to be here. Mexico is a G20 country. It has huge impact on the world, and we are going to discuss global, regional, and domestic issues, and I very much look forward to that. It's my first day here, and I've just met some young people. So they spoke about the importance of human rights, how much they care about it. They also talked about the fate of the families of the disappeared and their concern for that. Pues vaya trabajo que tiene Volker Turk, porque en México el dolor cunde por todos lados. Y la verdad es que el tema de madres buscadoras, de desaparecidos, el dolor está tremendo, porque también la cantidad de personas que han sido víctimas por la violencia es innumerable. Les doy algunos datos que son oficiales. Hay más de 70,000 cuerpos sin identificar en las morgues. Las madres buscadoras, no el Estado, las madres buscadoras, haciendo lo que al Estado le corresponde hacer, han encontrado más de 4,500 fosas comunes, buscando con las uñas a sus hijos, lo que les correspondería hacer a las fiscalías. Pero como lo dice el informe de la Comisión de Desaparición Forzada, aquí lo que hay es que en el mejor de los casos hay aquiescencia, es decir, tolerancia, se hacen de la vista gorda, y en el peor de los casos hasta complicidad. Nosotros ya recuerden cómo está Hernán Bermúdez, el que era secretario de Seguridad Pública y también está acusado de desaparición forzada. Es decir, ¿se acuerdan con lo de Ayotzinapa? Porque los policías de los municipios de Iguala y de Cocula participaron en la desaparición de los 43, se decía bien, es el Estado. Pues bueno, es el Estado cuando el secretario de Seguridad Pública de Tabasco, durante los primeros 6 años del obradorato, participó en estas acciones. ¿Y qué les digo del alcalde de Tequila? Y pues todos sabemos que esos no son casos excepcionales. El crimen se ha coludido, ha penetrado al Estado en los 3 órganos de gobierno y en muchísimas instituciones. Pero lo que más llama la atención después de este llamado urgente, la primera vez que se aplica el artículo 34 del Convenio de Desaparición Forzada, que lleva a México como el primer país que va a discutirlo la Asamblea General, es a las madres buscadoras, a las familias, a los colectivos de familiares que hacen esto, y que ellos, por cierto, lo ven como una esperanza, ven esta intervención de las Naciones Unidas como un rayo de posibilidad de encontrar a sus seres queridos y encontrar la empatía, la solidaridad, el apoyo, la ayuda que no han tenido en nuestro país. Y efectivamente la ONU ofrece ayuda financiera, tecnológica, técnica, para no solo identificar a los restos, etcétera, de manera forense y ayudar a la búsqueda, sino también para poder delimitar o más bien identificar los vínculos, la colusión de autoridades con el crimen, que eso está en el centro del problema, es el elefante en la sala. Escuchemos a la madre buscadora Vanessa Gámez, madre de Amelí García, que se perdió, que fue desaparecida en el Ajusco, hablar cómo
pues quieren hablar más bien decir a qué van con el alto comisionado de las Naciones Unidas, con Volker Turk. Y una cosa muy importante, no pudieron entrar todas las familias a hablar con Volker Turk, con el alto comisionado. Se quedaron afuera, lo esperaron, finalmente lo pudo hablar, pero escuchemos a Vanessa Gámez, madre de Amelie García. Lamentablemente se supone que había un listado para algunas familias ver al alto comisionado. Sin embargo, bueno, estamos aquí, nos interesa mucho ser escuchados, que él vea la realidad y bueno, esperamos que nos atienda, que nos escuche. La Presidenta de la República ha minimizado tanto el reporte del alto comisionado también como a la misma ONU. ¿Usted cree que le dé la importancia que merece? Pues precisamente el que venga el alto comisionado merece que nos escuche para que realmente le den la relevancia y la importancia. Sabemos que nuestras autoridades van a buscar cualquier momento para minimizar y para decir que no pasa nada, pero ustedes mismos como medios saben todas las fosas clandestinas, toda la crisis que tenemos forense, en donde más de 70,000 cuerpos, e inclusive podrían ser hasta 100,000, están sin identificar, no han regresado a casa, y ese es el resultado del alto crimen, del alto índice delictivo y criminal que existe en nuestro país, que eso podríamos llamar impunidad porque el gobierno lo está permitiendo. Pues bueno, yo creo que el alto comisionado, como él mismo lo dijo en un tuit, no esperaba los tremendos y desgarradores testimonios de los colectivos de búsqueda, y es uno de tantos dolores en México. Si hablaran también, y seguramente hablará con los migrantes que aquí están con los grandes problemas de trata de personas que se aprovechan de esto, porque nadie está más indefenso que una persona sin papeles, y si son niños, si son mujeres, pues peor aún. Pues bueno, en este país tan doliente, donde las autoridades, pues prácticamente los gobiernos voltean hacia otro lado, no los mencionan, los invisibilizan. Desde hace tanto tiempo han pedido las madres buscadoras reunirse primero con López Obrador, luego con Claudia Sheinbaum, nunca lo han podido hacer con el jefe de Estado, pero bueno, al menos lo escuchó un personaje de las Naciones Unidas. Ahí está la esperanza, y ojalá que esto ayude a encontrar a sus seres queridos y a detener este problema, porque la desaparición forzada de México sigue creciendo. Eso es un asunto que no se puede obviar, porque pueden cambiar las cifras, pueden maquillarlas, pueden llenarse la boca de muchas cosas para tratar de taparle el ojo al macho, pero el problema crece, el dolor se extiende, y esto es momento para decir ya basta. Y si las Naciones Unidas nos pueden ayudar a eso, bienvenidas las Naciones Unidas, y esperemos que el alto comisionado lleve todas estas preocupaciones ahí, que además hay un problema que se junta con que es el del deterioro democrático, que también afecta a derechos humanos. Y les doy un dato: la participación del crimen organizado en los comicios, en las elecciones, cada vez participan de manera más clara en las campañas, y por lo tanto ahí se ve también su penetración en el Estado, al cual tenemos que depurar, y para eso necesitaremos ayuda internacional. ¿De qué tamaño será la soberbia? ¿De qué tamaño será la conciencia de impunidad que tienen, que se atreven a confesar delitos junto a la presidenta Claudia Sheinbaum? Y no lo hizo cualquiera. Lo hizo Marcelo Ebrard, que lleva 4 décadas en el servicio público. Él ha servido a muchísimos gobiernos, desde el viejo PRI, pasando por la transición y de distintas maneras, y a pesar de su colmillo largo y retorcido, confesó al menos 3 delitos: peculado, abuso de funciones y tráfico de influencias. Resulta que primero el periodista Claudio Ochoa lo da a conocer de que el hijo de Marcelo, su primogénito de su primera esposa, que se llama Marcelo Patrick, vivió meses en la embajada de México en Londres, del Reino Unido. Ahí pues contaba con cocinera, con mayordomo, con mucama, con lavandería, es decir, era el resort de los juniors de la 4T, las embajadas mexicanas.
Y de Londres, pues bueno, está ahí. Por cierto, no solo recibió al hijo de Marcelo Ebrard, también esta Josefa González Blanco, que también, por cierto, recibió al hijo menor de López Obrador, a Jesús Ernesto, ahí en la embajada. También recibió ahí al hijo de Jimmy Page, el gran guitarrista de Led Zeppelin. Pues bueno, ¿no? ¿Cómo se hace para ir a ese Airbnb tan famoso, ese hotel que está además en una zona súper exclusiva de Londres? Pues bueno, el diario El País dice, según lo que recabó, que al menos estuvo 8 meses ahí y que cuando llegó la embajadora ya estaba ahí. Pero bueno, el caso es que Marcelo Ebrard lo acepta en la mañanera frente a la presidenta y dice que eso no es abuso, se victimiza y dice, y además afirma que él es pues, el héroe de las vacunas, etcétera, y que no encuentra abuso alguno en eso porque él es un padre que procura lo mejor para sus hijos. Y bueno, eso no se le cuestiona, si fuera cierto o no. Lo que se le cuestiona es que sea con tus recursos, los míos, con los de todos, que son los recursos públicos. Escuchemos a Marcelo Ebrard en este ataque de franqueza en donde, como decimos, se mata solo, aunque ya sabemos no habrá consecuencias. Bueno, yo te diría lo siguiente. En el año 2021, recuerdo el momento porque estábamos en lo de la pandemia, yo estaba muy atareado con el tema de traer a México las vacunas. Esa era entonces mi prioridad como canciller. Y pues de todas las Secretarías de Relaciones Exteriores. Tuve una conversación con Josefa, quien había sido designada embajadora. Y le dije, oye, va a estar por allá mi hijo porque quiere hacer unos estudios. Y yo tengo muchas reservas porque pues, estábamos en plena pandemia. Y me dijo, mándamelo a la residencia y lo trato como un hijo. Cuando menos el tiempo que sea indispensable. Y le dije, bueno, pues déjame la consulto a mi hijo y veo si sí. No estaba yo muy convencido de que fuera, pero mi hijo quería ir para tomar unos cursos. Él estudió psicología y medicina. Y le interesa mucho la neurociencia. Entonces me dijo, papá, pues si no voy, pues voy a perder esa oportunidad. Esa es la génesis. Le agradecí muchísimo y hasta ahora se lo agradezco muchísimo a Josefa. Mi hijo llegó allá y estuvo aproximadamente 6 meses. Decidió regresarse. ¿Por qué razón? Porque las clases eran por Zoom. Había restricciones de todo tipo. Y me dijo, papá, pues ¿para qué me quedo a estudiar? Él quería quedarse más tiempo. Y se regresó. No veo en ello ningún abuso de mi parte. Salvo la preocupación de un papá por un hijo. No usamos ningún recurso indebidamente. Mi hijo organizó una exposición allá porque me dijo, hay un problema, yo estoy enclaustrado prácticamente, igual que el embajador y todo el mundo. Y hay un problema de salud mental en la comunidad. Entonces organizaron una exposición para que la gente pudiera exponer principalmente pinturas o dibujos de su experiencia durante la pandemia, es lo que él organizó. No su obra. Que yo sepa, su conducta fue y siempre ha sido intachable. Sí veo mucha mezquindad en ese tipo de notas, porque las personas que lo promueven saben perfectamente bien la entrega de toda la Cancillería mexicana y, para empezar, de tu servidor, por traer a México el equipo, las vacunas, y en ello participó toda la Cancillería mexicana. Y mi hijo lo único que quiso hacer fue contribuir con esa exposición a que nuestra comunidad estuviera mejor en Londres. Es lo que te puedo decir. Si algo se me puede recriminar, es que como padre me haya preocupado la salud de mi hijo estando en un país extranjero y haberle aceptado a Josefa, que se lo agradezco mucho hasta la fecha, que lo trató como un hijo y lo alojó como si fuera de su familia. Pues bueno, como vemos, la verdad es que sienten que el Estado mexicano, que sus recursos son su patrimonio. Lo curioso es que en ese mismo lugar
donde Marcelo confesó estos 3 delitos al menos, y donde confesó este trato VIP de su hijo, porque dice que la embajadora lo trató como si fuera su hijo. Además, hay que decirlo, fue cuando Marcelo Ebrard era canciller de México y por lo tanto la embajadora era su subalterna. Entonces se lo pidió a su subordinada. Por eso tan turbio, y vemos cómo usan los recursos públicos en México, en un país donde pues la corrupción se desborda por todos lados. Pero les decía, lo curioso es que ahí mismo la presidenta Sheinbaum dice que se acabaron los privilegios y que hay cero impunidad. Imagínense si no.